fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Tenés más tecnología para cosechar, pero el desafío siempre será tener una buena cosecha. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. En Agrefert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. Bienvenidos, esto es Agenda Precis, mi nombre es Vicky Capielo. Nos encontramos en otra semana de agenda para hablar de temas técnicos que le interesa al productor agropecuario. Esta semana vamos a estar hablando de cereales y legumbres de invierno, todo lo que vino este año y estamos saliendo justamente de esta campaña de invierno. Así que vamos, antes de arrancar y empezar este día de hoy, vamos a agradecer a la Bolsa de Comercio de Rosario que nos hace esta hermosísima transmisión y agradecer a las empresas que nos acompañan y están con nosotros todos los días de agenda: Anco, Alicia, Volkswagen, Agrefert, Provincia de Santa Fe, Metalfor, Telecom, y hoy nos acompañan UPL y los medios Cadena 3, Mitre y AgroLink. Vamos a arrancar hablando del cultivo de trigo, justamente el estado actual que tiene el cultivo, cómo están los lotes, cómo se encuentra esa sanidad y las perspectivas que hay que tener en cuenta a la cosecha de este cultivo. Y vamos a hablar un poco de enfermedades, soluciones de biológicos, qué recomendaciones tienen desde la firma UPL para ello. Diego Contreras nos está acompañando. Vamos a ver qué nos dice. Adelante. Hola, soy Diego Contreras, soy gerente de producto de la línea de granos almacenados y de tratamiento de semillas para UPL. Bueno, a ver, me parece que hay varias enfermedades que suelen ser importantes o que suelen tener presencia en cada una de las campañas. Hay algunas que son características o que pueden tener implicancias dentro de lo que es la implantación, las primeras semanas del cultivo, y hay otras que van apareciendo a medida que el cultivo se va desarrollando. Entonces es importante poder diferenciarlas y saber que nosotros tenemos herramientas de manejo desde antes de implementado el cultivo, pasando por lo que es tratamiento de semillas y después por los controles que uno puede hacer durante la etapa foliar del cultivo. Hay algunas al principio del cultivo, durante la siembra, durante las primeras semanas, hay algunas problemáticas que tienen que ver con la emergencia de las plántulas o con la implantación, con el logro de cada una de las plántulas que nosotros estamos buscando en la siembra. Ahí podemos encontrar típicamente Fusarium, Pietín. Hay algunas enfermedades también que empiezan a tener, que vos podés tener control durante la etapa de semillas, como Treslera, Puccini, o sea, todas las que generan manchas o que generan rollas, que si bien son enfermedades de más avanzado el cultivo,
nosotros podemos empezar a tener algún manejo durante la siembra, durante el control en semilla, y que después nos impacta, o bajamos la incidencia que podemos tener durante la etapa foliar. O bajamos la incidencia o también evitamos la contaminación de un lote eh, que no tenía presencia de esas enfermedades, de esos patógenos. Entonces, a través de lo que es el control en semilla, o bajamos la incidencia o evitamos la aparición de algunas enfermedades que no teníamos. Y eso me parece que también es importante para esta campaña en particular. Si bien a esta altura ya está prácticamente toda el área sembrada, es un concepto que me parece que está bueno refrescarlo, que hacer un buen control de patógenos en semilla eh, para esta campaña en particular, porque fue una campaña muy dura la anterior, donde había poca calidad, poca semilla en general y baja calidad de la semilla por las condiciones extremas en las que estuvieron los cultivos de fina. Y entonces teníamos una semilla de mala calidad y que quizás estábamos transfiriendo patógenos de una región productiva hacia otra por esta falta de semilla. Entonces, en esta campaña fue importante. Nosotros desde UPL tratamos de destacar esto en esta campaña campaña de siembra que ya se cerró, un buen control en semilla para poder evitar esa incorporación de patógenos en un lote donde antes no había. Bien, nosotros en UPL ha desarrollado una paleta de productos de base biológica bastante amplia y la sigue desarrollando. Hay muchos proyectos que están en camino. Actualmente, para lo que es cultivo de fina y pensando en los inicios del cultivo, en las primeras etapas, hay un producto que es Biocime, que es un producto a base de extractos vegetales junto con microorganismos. Lo que hacen estos extractos vegetales son los precursores de las hormonas, naturales que tienen las plantas, como giberelinas, auxinas, etc. Entonces, lo que hace eso, junto con los microelementos, es brindarle los recursos necesarios a la planta para que sintetice esas fitohormonas y para que active todos los mecanismos en el caso de aplicado a semillas, el mecanismo de germinación. Entonces, lo que nosotros logramos con este tipo de productos es una germinación rápida, una emergencia uniforme, y logramos que cada una de las semillas que hemos puesto emerja una plántula y pueda establecerse el cultivo rápidamente, ganando días y ganando condición. También el enfoque que nosotros tratamos de darle a los productos biológicos es en combinación con la paleta que actualmente existe en cualquier tipo de compañía, de empresa o de uso dentro de los cultivos, que es la combinación entre los productos biológicos y los productos químicos que actualmente existen. Nosotros vemos que hay ahí una sinergia que se logra entre la combinación de los dos características, los dos tipos de productos que existen. Entonces, entre los productos biológicos más los productos químicos tradicionales, como en este caso puede ser un fungicida para poder lograr una sanidad de esa semilla y que junto con el producto biológico la planta exprese todo su potencial de germinación, vemos que es ahí donde se ven los mejores resultados, donde se obtienen los mejores resultados. Particularmente para el cultivo de trigo el año pasado, la campaña pasada, UPL lanzó Rancona Trio, que es un fungicida triple mezcla, con 3 modos de acción diferentes, con un excelente nivel de control en todo lo que es patógeno de semilla y de suelo, y con un nivel de control muy alto en lo que es carbones, que también se empiezan a controlar desde la semilla, y que para el cultivo de trigo y especialmente para lo que es cebada tiene un impacto muy grande. Entonces vemos esa combinación entre los dos tipos de productos donde se logra el mejor resultado. Bueno, la actual campaña, por suerte, creemos que tiene una perspectiva mucho mejor de lo que fue la campaña anterior. Tenemos niveles de siembra a nivel nacional bastante similares a lo que fue la campaña anterior. Creo que hay unas 100.000 hectáreas de diferencia únicamente. Para esta campaña se han sembrado 5.900.000 hectáreas a nivel nacional. Es un buen nivel de siembra.
Actualmente el trigo está en buenas condiciones generales, lo que hace prever que va a ser una buena campaña. Si nosotros vemos también las condiciones generales que está el cultivo hoy en día, más las perspectivas climáticas que hay para los meses que vienen, me parece que va a ser una campaña de quizás unas 16 millones de toneladas, según estimaciones de la bolsa, más los cultivos de cebada también están en muy buen estado. Lo que quizás genera un poco de duda es, a ver, hay algunas zonas que están un poco más complicadas, como el norte de Buenos Aires o el sudeste de Córdoba, donde todavía están faltando algo de lluvias, como para que no se empiecen a estresar los cultivos y rogando para que ese niño que tanto se ha pronosticado se manifieste lo antes posible para poder recuperar humedad y que no se empiece a condicionar el rinde o se empiece a recortar los rindes esperados a cosecha. Están apareciendo enfermedades, hay presencia de rollas, hay presencia de mancha amarilla. En el sudeste se empieza a ver algo de mancha en red, en cebada, o sea, hay algunos temas de enfermedades que empiezan a complicar un poco y que tiene a los productores en el alerta o empezando a prever las aplicaciones de fungicida, que me parece que va a ser ahí un tema importante para poder estar controlando. Pero bueno, esperamos que en esas condiciones tengamos una buena campaña y recuperemos un poco el nivel de producción que se tuvo años anteriores y dar un poco más de aire a los productores y a todo el sistema. A ver, me parece que es importante esto de seguir de cerca las enfermedades, monitorear los lotes, asegurar, no dejar que avancen las manchas, las rollas, porque eso nos va a tener impacto dentro de lo que es el rendimiento de esta campaña y es bueno atacarlo a tiempo. Es importante el uso desde UPL, también lo que hemos trabajado últimamente para la cuestión de lo que son enfermedades, el avance o la detección de algunas cepas resistentes a fungicidas. Me parece que eso es un tema clave y que en esta campaña, si va a venir tan húmeda para lo que es la primavera-verano, o tan lluviosa como se espera, o con ese promedio de lluvias un poco más elevado que el promedio, más con la condición de sanidad de semillas que antes mencionaba, puede haber un panorama complicado en cuanto a enfermedades. Entonces es importante esto, los controles, el monitoreo para poder controlar a tiempo y el uso de fungicidas en mezclas y en lo posible fungicidas multisitio, que me parece que es una herramienta fundamental para poder frenar fuertemente el avance de estas enfermedades y es algo que tratamos desde UPL alertar o destacar en todas las distintas charlas que vamos teniendo con nuestros distribuidores, productores, etcétera, de estar atentos al manejo de las resistencias de patógenos, porque me parece que es algo que después de 3 años de seca, quizás no está tan manifestado, no es algo que el productor lo tenga tan presente, pero hubo un cambio importante en lo que es la tendencia del clima, y en este año en particular, que esperamos que sea bastante llovedor de acá en adelante, se puede manifestar fuertemente y tener impacto dentro de lo que es los rendimientos del cultivo. Ahora nos metemos en otro cultivo de invierno que ante la sequía muchos productores han decidido sembrar, que es el cultivo de camelina. Para ello nos acompaña Peco Alonso de la zona de Videla, socio de Apresid, hablando justamente de las recomendaciones de este cultivo y las perspectivas que tienen ante la cosecha. Vamos a escuchar a ver qué nos dice. En un contexto de sequía, camelina es una excelente opción porque del agua del cultivo es muy diferente a lo que es un trigo o una colza. Si uno pusiera en demanda mínima de agua acumulada a 2 metros, te diría que un trigo, estoy pensando en mi zona, en tener por lo menos 200 milímetros acumulados a 2 metros. Una colza, tener por lo menos 170 milímetros acumulados. Y una camelina, te diría que podría pensar con 120, 140 milímetros en largar el cultivo y con
un posible éxito importante. Obviamente vas a depender del agua que te llueva en el invierno temprano, porque camelina, para que tengas una idea, está sembrando el 20 de julio, 15-20 de julio, o entre el 20 de junio y el 20 de julio, y es un ciclo muy cortito. El 1 de noviembre estás trillando, o sea que necesitas agua temprano, esa agua acumulada más esos milímetros que generalmente en nuestra zona son unos 70-80 milímetros más entre julio, agosto, septiembre y el arranque de octubre. Lamentablemente este año no los hemos tenido, ¿no? Si vos sumás este ciclo desde el momento que sembramos camelina, no nos ha llovido nada. Nosotros en la zona donde está mi campo, en San Justo, nuestro campo de la empresa de los Tres Hermanos, tenemos 25 milímetros desde el 1 de junio hasta hoy. Y bueno, las camelinas yo te diría que están con una perspectiva de rendimiento de base de creo de 650, 700 kilos por hectárea. Creo que vamos a estar en ese rendimiento. Bueno, obviamente lo que te estaba diciendo de uso del agua, las crucíferas en general, ya lo hemos charlado de esto, creo que tienen una gran ventaja de que tanto colza como camelina desocupan los lotes muy temprano, es decir, primeros días de noviembre. Eso en nuestra zona son por lo menos 70 milímetros más que quedan o que recarga un suelo desde el 1 de noviembre al 20 de noviembre, que se estaría trillando un trigo. Y esos 70 milímetros más cómo deja el suelo un cultivo de crucíferas, nos está dando un diferencial o un hándicap de soja sobre trigo, perdón, soja sobre crucífera versus soja sobre trigo, por lo menos de 5 a 6 quintales más de rendimiento. El año pasado, te cuento que en el ensayo que teníamos en la UPA, tengo 7 quintales de diferencia entre el antecesor en el mismo lote, el antecesor trigo versus el antecesor colza. Es decir, los ensayos que estaban con trigo rindieron unos 26 quintales y los ensayos que estaban con colza y con camelina, ahí estaban entre 30 y 31 quintales. Es decir, hemos sacado esa diferencia de rendimiento el año pasado en el mismo lote, pero mis datos dan que siempre estamos en una diferencia de 5 quintales de base. Y bueno, obviamente el año pasado, que fue un año catástrofe, tengo lotes que he sembrado a la par de algunos vecinos, en los cuales he sembrado camelina soja, y se han trillado 13 quintales versus el vecino que lamentablemente hizo trigo soja y no ha podido trillar nada. Pero bueno, yo creo que esa es la gran ventaja, ¿no? La posibilidad de recarga, desocupa antes el lote, por lo menos 15-20 días antes que un trigo, usa menos agua, por lo menos yo te diría que estás con 70 milímetros o 80 milímetros a favor de agua al final a cosecha, a favor de camelina o de colza. Y obviamente eso es un rendimiento adicional en el cultivo de segunda que hagas arriba. Y te diría que una de las grandes ventajas que tiene también es el sistema radicular que tiene camelina. Camelina se están apuntando a tener entre 250 y 300 plantas por metro cuadrado. Eso, imagínate, son raíces pivotantes, es decir, son 250 clavos por metro cuadrado que están perforando el perfil del suelo. Eso es recarga asegurada. Y es un mullimiento del suelo muy superior a lo que deja un trigo. Yo diría que un trigo, cuando uno cosecha, los perfiles están muy secos y están muy duros y muy firmes. Cuando uno cosecha una camelina el 1 de noviembre, con la mano mueves el suelo, porque son tantos clavos y tantas raíces superficiales que lo tienen sumamente estructurado el suelo, y la verdad, sembrar ahí una soja
sobre ese cultivo es una maravilla. El suelo está muy estructurado, muy aireado, y tenés un nacimiento asegurado. Mira, yo tengo 3 años de experiencia, este es el tercer año en Camelina. El primer año, sobre un lote que venía de soja, en 100 hectáreas, 1,2 toneladas. Hicimos una experiencia sobre maíz de segunda que se trilló en julio y automáticamente sembramos arriba 650 kilos. Es decir, sembramos 20 días, o te diría casi un mes más tarde, obviamente con menos agua, con menos barbecho, sobre ese antecesor maíz, y sacamos 550 kilos menos, ¿no?, que sembrado sobre soja. Pero, ¿qué es lo que aprendimos de esto? Es posible sembrar sobre un maíz de segunda que desocupa en julio el lote, y en vez de puentear ese maíz de segunda que se trilló en julio y la soja en noviembre sin ningún cultivo arriba, uno puede sembrar camelina y facturar con una expectativa de rendimiento de 650 kilos, ¿no? Que los números de hoy son unos 300 y pico dólares de facturación, casi 400 dólares de facturación. Un lote que hubiera quedado y puenteado directamente a soja, ¿no? Entonces, esa es la ventaja, ¿no? Es un ciclo muy cortito que te permite cultivar sobre un maíz de segunda, inclusive trillado tarde. El año pasado, eso fue el primer año, el año pasado tuvimos un rendimiento promedio de 850 kilos, con picos de 1,2 toneladas o 1,3. Recordemos la sequía del año pasado, llovió muy poquito en el ciclo también, y con mínimas de 450 kilos, lotes que quedaron muy raros, y que inclusive pensé en quemarlos para ir a girasol, pero como se plantó en seca como este año y no llovía, bueno, dije, no los quemamos y los dejé de cultivo de servicio y finalmente los terminé trillando y rindieron 450 kilos. Así que te diría que uno puede esperar una base entre un cultivo, si uno logra 200, 250 plantas, tiene que estar en una base de 600 kilos. Y en un año normal, cosechando 1,2, 1,3 toneladas. Y te diría un año complicado como el año pasado, 850 kilos. Y este año, como viene más complicado que el año pasado, yo estoy aspirando por lo menos a 650 kilos. Pero bueno, como te digo, no tengo lluvia desde el 1 de junio hasta hoy, que es 5 de octubre, tengo solamente 25 milímetros. Y se sembraron con humedades variadas, ¿no? Los lotes de entre 140, 130, 160 milímetros acumulados. Pero bueno, por lo menos voy a facturar y no dejé los lotes parados, ¿no? Y así cerramos este episodio de Agenda Presid. Le agradecemos a la Bolsa de Comercio de Rosario por prestarnos este espacio para grabar y a las empresas que nos acompañan y están con nosotros todos los días de Agenda: Banco Galicia, Volkswagen, Agrefer, Provincia de Santa Fe, Metalfor, Telecom. Hoy nos acompañó UPL y los medios KN3, Mitre y AgroLink. Nos despedimos y nos reencontramos el día miércoles. Adiós. Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Tenés más tecnología para cosechar, pero el desafío siempre será tener una buena cosecha. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. En Agrefert somos campo igual que vos.
Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva.